Te doy la bienvenida al Café.tech, el punto de encuentro donde compartimos nuestra visión sobre educación y tecnología mientras conocemos las mentes más brillantes del ecosistema tech en Latinoamérica. Hoy nos acompaña un LinkedIn Top Voice y TEDx Speaker, Fabricio Carraro, desde su rol como AI Developer Advocate en el prestigioso Barcelona Supercomputing Center y como Program Manager en Alura. Fabricio estaba en la primera línea de la revolución generativa. Es autor, profesor y podcaster, además de ser un políglota. 9 idiomas según mi investigación en su LinkedIn. Y hoy viene a explicarnos por qué el 2026 es el año de los agentes. Hola Fabricio, bienvenido. Aquí tu currículum nos llevó buena porcentaje del episodio. ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola Chris, gracias por invitarme. No, estoy halagado. La mitad de las cosas es mentira, pero a ver, continuamos y hablaremos más sobre ello. Bueno, vamos a explorar aquí, Fabricio, que se me hace que tu día tiene 30 horas, no 24, por la cantidad de cosas que vienes haciendo. Tu LinkedIn, tu perfil y tu currículum hablan por sí solo. Y antes de arrancar, Fabricio, déjame pasar aquí algunos recados parroquiales que necesito pasar de parte de nuestro equipo de marketing. El primero de ellos, que está súper interesante, cada mes aquí en Alura tenemos las Power Skills. Es un asunto que definimos y profundizamos en ese asunto durante todo el mes. Y este mes de febrero fue N8N. Así es, nuestro profesor Fabricio Carraro, que aquí nos va a acompañar en el podcast, él grabó una masterclass de N8N que está disponible, es grabada, entonces simplemente necesitas inscribirte en el enlace que encuentras aquí en la descripción del episodio y vas a poder acceder a una masterclass 100% gratuita de N8N. El segundo recado es de que los precios aquí en Alura van a cambiar el próximo mes. Y si tú ya participaste en alguna inversión en Alura, si ya creaste proyectos con nosotros, probablemente ya te pusiste a reflexionar sobre tu camino profesional, ¿no? Ya hiciste cosas muy importantes y ahora es momento de pensar en tu crecimiento profesional. Y ahí es cuando Alura puede hacer la diferencia. Así que actualmente todo el mes de febrero estamos con descuentos súper especiales para que tú puedas dar ese gran paso. Igualmente encuentras el enlace a un súper descuento en la descripción aquí del episodio. Bueno, Fabricio, recados dados. Ahora sí, me gustaría comenzar por el origen, por el comienzo, como siempre lo digo aquí en el café.tech. Y tu perfil, ¿no? Tu trayectoria inicia en la ingeniería de la computación, ¿no? En una universidad en Campinas, en Brasil. Así que yo estimo que tu primer hola mundo fue probablemente muy seguro en la universidad. Y me gustaría entender cómo fue esa transición, ¿no? Tu primer hola mundo en la inteligencia artificial. La IA era un área que tú ya estudiabas, ya conocías pre-2022, ¿no? Pre-noviembre de 2022, salida del chat GPT, o fue efectivamente en ese momento que tú decides estudiar más, profundizar más. ¿Cómo fue esa transición y esa entrada al mundo de la IA, Fabricio? Pues sí, fue en la uni, sí, ya sea el primero del mundo normal, que fue en lenguaje C. Y de hecho, yo tenía muchos amigos que ya programaban desde los 14, de los 13, de los 15, porque hicieron un curso técnico o porque tenían un ordenador en su casa de sus padres, algo así, pero yo no. Yo entré porque me gustaban los ordenadores, claro, pero no sabía programar, no tenía ni idea. Conocía la palabra Linux, había instalado un Linux que existía aquí en Brasil, se llamaba Kurumin, era una versión creo que de Ubuntu, no me acuerdo de cuál, pero que funcionaba y era en portugués de Brasil. Pero luego trabajé como desarrollador unos años, luego cambié, entré en Alura. Y la cosa de la IA vino cuando yo viví en Turquía en 2022. Bueno, yo tuve la asignatura de inteligencia artificial durante la uni, pero eso en el 2008, 2009, por ahí más o menos, que es un tiempo que no se hablaba tanto de la IA, como ni de machine learning no se hablaba tanto. Así que existía, claro, pero no era algo tan sexy, yo diría.
Y se volvió más sexy ahí por 2012, 2013, 14, más o menos, que yo ya estaba haciendo otras cosas, estaba como desarrollador normal Java, que tengo pesadillas hasta hoy con esto. Pero la cosa que volvió mi atención a la IA fue un poco antes del lanzamiento de ChatGPT. Yo estaba viviendo en Turquía porque, como has dicho, yo soy políglota y en este año de 2022 tenía un plan, tenía un canal de YouTube con unos amigos de lenguas. El plan era viajar el mundo aprendiendo el idioma del país durante 3 meses, luego ir al próximo país, hacer lo mismo, luego al próximo hacer lo mismo. Lo que pasó es que fuimos primero a Turquía, luego a Armenia, 3 meses, y el plan era vivir 3 meses en Ucrania. Pero 2022 es cuando empezó la guerra. No hemos podido ir allá, así que decidimos solo, vale, volvemos entonces a Turquía porque nos gustó mucho, que es un idioma muy difícil, que nos gustaría, bueno, tenemos amigos allá y nos gustaría continuar estudiando ese idioma. Así que volvimos allá a Turquía y mientras estaba ahí en las clases de turco, aprendiendo y saliendo con la gente, un amigo me comentó, mira, vea esta web, que hay una cosa muy interesante, allá un robot más o menos que habla contigo. Eso no era ChatGPT, es antes, es como septiembre más o menos, que era el modelo GPT-3 que existía solo en el playground de OpenAI. Y me pareció una cosa interesante, pero más una curiosidad que otro, ¿sabes? Como, ¿por qué no funcionaba bien? Como lo probamos para un par de cosas, para portugués, para turco, y hacía un montón de errores, así que no se podía utilizar. Pero fue mi primer contacto y después de 2 meses, en el fatigo noviembre de 22, salió ChatGPT, que ahí ya tenía el modelo 3.5, que no era perfecto, pero ya era bastante mejor que el 3. Y luego en abril de 23 salió el 4. Y en ese tiempo, no sé, empecé a interesarme por el tema, no solo por las cosas que ya conocía, sino por las cosas que yo todavía no conocía. De todo este tiempo, entre 2009 y 2022, que escuchabas de la IA, pero sin profundizarte tanto. Y por eso empecé a leer papers y salió un artículo / libro de Stephen Wolfram en este periodo que era, no sé, un mini libro de 40 páginas, 45 páginas, explicando básicamente todo de cómo funciona un modelo de lenguaje, un LLM, como ChatGPT, y me hipnotizó, básicamente. Yo empecé a leer cada vez más sobre el tema y mandarle a nuestro jefe, Paulo, de Alura en Brasil, que en este periodo estaba pensando en crear un podcast sobre el tema. Y ahí, bueno, ya lo había creado en realidad, pero tenía como 4 episodios, 5 episodios o algo así. Y después pasó un mes más, me invitó a participar porque yo le hablaba siempre de ella y, vale, Fabricio se interesa. Me invitó como participante, luego tuvo que salir, los otros tuvieron que salir y me dio el podcast como host a mí y a Marcos, que es mi co-host hasta hoy. Y llevamos 2 años y medio, creo, más con el podcast, que ahora es el número 1 de Brasil en tecnología, en Spotify, en Apple Podcasts. 100 episodios, ¿no? ¿Ah? Ya son más de 100 episodios. Más de 200. Más de 200, Sí. Wow. Sí, son muchos. Porque son 2 por semana, la verdad. Ok. Son 2 por semana. Tenemos como los miércoles entrevistas con personas de la IA. Bueno, ya sea personas que están desarrollando la IA, como en OpenAI, en DeepMind, pero también personas que están trabajando con la IA en empresas reales del día a día aquí en Brasil o en otras partes también. Pero es esto. Y ahí yo cuando empecé en esto ya estaba leyendo bastante, ya entendía bastante bien, pero quería no solo hablar de ello, sino hacerlo. Y fue cuando empecé a hacer un tipo un máster, una posgraduación en Machine Learning, datos y IA. La terminé y luego continué haciendo cosas, creando proyectos y siempre que salía algo como, están hablando todos de RAG, ¿qué es RAG? En vez de leer sobre RAG,
me ponía un reto de crear mi propio RAG, mi Hello World, hola mundo de RAG, básicamente. Y así fui desarrollándome en este mundo y compartiendo este contenido, no solo el podcast, sino también en LinkedIn y en otras partes. Y haciendo conferencias en Brasil, aquí con Alura también. Y con esto, no sé, como he dicho, es algo que desde el primer momento, allí en 22, 23, me hipnotizó y que continué leyendo y que sigo haciendo hasta hoy en día. Y que ahora trabajo con ello también en el Supercomputing Center de Barcelona. Sí, eso quería justamente preguntarte, Fabricio. Bueno, ¿qué es? ¿No? Porque el nombre es súper glamuroso, Supercomputing Center. ¿Qué es? ¿Qué hacen ahí? Y bueno, ¿y cómo llegas a entrar a esta oportunidad? Hay un montón de supercomputadores alrededor del mundo y el Barcelona Supercomputing Center es uno de ellos. Creo que hasta hace poco era el número 8 en el mundo, más poderoso en el mundo. Luego bajó a número 12 y ahora con las empresas de IA que están construyendo esos data centers y todo, ya no sé cómo está. Pero es básicamente un supercomputador público del gobierno de España, gobierno de Cataluña, y bueno, es un centro de investigación con un supercomputador que puede ser utilizado para investigación, pero con eso, con funding del gobierno de España, de la Unión Europea, a través del gobierno de España, de la Generalitat de Cataluña también y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y ahí la parte interesante es esta, que no es un centro que tiene como plan, o por lo menos no como plan principal, crear productos y hacer dinero con esto. Es más un centro de investigación. O sea, sí que creamos modelos de IA como LLMs y podemos hablar un poco más de esto después, pero son todos open source. No solo open weights, que son los pesos de la red neuronal que están disponibles, sino no, es completamente open source. Los datos los puedes descargar, el código lo puedes descargar y entrenar tu propio modelo si tienes un supercomputador como el nuestro o algo más o menos similar. Para nosotros nos toma como 2, 3 meses, para tu laptop, no sé, algunos miles de años. Algunos. Sí, pero es básicamente esto, como es un centro súper poderoso que hace investigación con inteligencia artificial, pero con supercomputación, básicamente high performance computing. O sea, hay investigación en el área de la biología, meteorología, medicina, un montón de cosas de verdad. Yo que estoy en la parte esta de Language Technologies, que está dentro de lo que se llama AI Institute allá, pero hay esta gente que hace investigación, por ejemplo, de lo que hacen los de Google DeepMind también con AlphaFold, que es cómo hacen el folding de proteínas. No sé cómo decirlo en español, tampoco en portugués. Es una palabra que no tiene traducción, no sé. Doblaje quizás, no sé, pero es algo así. Y esta gente que estudia o en la Universidad Politécnica de Cataluña u otras y pueden hacer su máster, su doctorado allá en el Barcelona Supercomputing Center o luego empezar a trabajar con investigación como investigadores después de terminar la carrera. Es un centro que me gusta mucho, me parece muy interesante lo que hacemos allá. Y yo, por suerte también, yo y Marcos del podcast Ya Sob Control, Ya Bajo Control, entrevistamos a un chico que trabaja allá hacía como ya 2 años, que vivía en Barcelona y yo vivía en Barcelona, llevo casi 8 años allá y continuamos hablando y cuando surgió una posición me recomendó básicamente, como era algo más o menos para hacer, como trabajar como developer advocate, que es una persona con background técnico, pero que también sepa hablar con clientes, no clientes porque no tenemos exactamente clientes, pero sabe hacer presentaciones, charlas, ser un ponente, por ejemplo. Entonces, y es lo que hago básicamente, ¿no? Como ya con el podcast, con todo eso, una divulgación científica. Así que me pareció genial ir allá y llevo unos 8 o 9 meses en este rol. Genial. Y también me imagino hay
una conexión con la comunidad, ¿no? Que también tú lo llevas, ya lo tienes, y que por eso el advocate, ¿no? Sino hablar sobre estos asuntos, discutir, crear debates, investigar y de cierta forma el papel que vienes haciendo de divulgar esto, bueno, actualmente con una comunidad bastante fuerte en Brasil y que también ya está creciendo a nivel Latinoamérica, ¿no? Y Sí. dos preguntas, Fabricio, antes de entrar aquí en las preguntas principales sobre curiosidades. Por un lado, ¿cuáles son las personas más emblemáticas o de las cuales te sientes más orgulloso de haber entrevistado en el IA sobre control en el podcast? Uf, muy buena pregunta. Hubo algunos episodios, como hay muchos que fueron geniales, la verdad es que la mayor parte me gustan mucho, como salgo de la entrevista que sintiendo que, uy, he aprendido algo, ¿sabes? Eh, pero algunos fue a un otro nivel, que como por ejemplo, yo terminé de entrevistar a esta persona y tuve que ir a mi cama, acostarme en posición fetal, como soy una mierda, como no puedo. Soy un tonto. Hubo algunos casos así. Uno de ellos fue con un chico brasileño, se llama Víctor Taelin, que está desarrollando su propia lenguaje de programación, Wow. Bend, que, bueno, tiene una empresa que está haciéndolo como es investigación, pero con tecnología. Lo que quiere es más o menos, explicando por alto, crear un lenguaje de programación que sea alto nivel, como Python, pero que se pueda programar GPUs, como CUDA de NVIDIA, algo ahí en el medio, pero utilizando unas técnicas de matemáticas que no son utilizadas hoy en día. Es un chico muy, muy inteligente y también es eso, como salí de la entrevista que tuve que respirar, ¿sabes? Parar y respirar. Uh, una muy buena que también me gustó bastante fue con Zachary, no me acuerdo su apellido, Zachary Miller, que trabajaba en Hugging Face, ya no está más allá, pero es el chico que desarrolló la librería Accelerate de Hugging Face, que todos utilizan hoy en día para entrenar sus modelos de IA. Y él era biólogo marino, como trabaja Wow. con peces, con delfines, y ahora está desarrollando esta biblioteca que todos usan en su empresa que se hizo viral. Fueron dos, bueno, hay un montón más, pero estos dos me gustaron mucho. Una con Gustavo de Rosa, brasileño que trabaja en Microsoft. Pedro Gengo, que trabaja desde Brasil para Runway, la empresa esta de generación de videos por IA. Trabaja remotamente para Runway. Creo que cuando lo entrevistamos estaba en Luma todavía, no me acuerdo bien, pero ahora está en Runway. Y bueno, mil otros. Wow, súper interesante, Fabricio. Y claro que me imagino que parte de este acceso lo consigues porque actualmente ya es el podcast más grande de inteligencia artificial de Brasil, ¿no? Me corriges si estoy Ujú. errado. No, sí, sí, así Ok, es. Ayuda mucho, pero no solo. Mucha gente es simplemente abierta y simpática. Por ejemplo, yo mandé un mensaje a un montón de gente por una entrevista que fue muy buena también. Es que ya hace más de dos años, pero fue con Jerome Pesenti, que era el VP de AI en Meta, antes de Ian LeCun. O sea, un señor fantástico, legendario. Y le mandé un correo, me contestó y dijo, claro, semana que viene puede ser. Y yo, pues sí. wow. Lo mismo con Stephen Wolfram. Esto puede ser que el podcast haya ayudado porque mostré los números y todo, pero lo entrevistamos a Stephen Wolfram, que también es una leyenda en el mundo de la computación, de la informática. O sea, con algunas personas sí que ayuda, pero creo que con la mayor parte es solo como se sienten interesados en hablar del tema y cuando vienen al podcast les gusta nosotros, pero les gustamos nosotros, pero también les gusta hablar sobre esto y
una cosa que, por ejemplo, me marcó hace poco, no me acuerdo quién fue, pero tuvimos una entrevista y era con un CEO de una empresa que está desarrollando productos de IA en Brasil. Y ahí después de como no fue él, no vino ni de él ni de nosotros, fue alguien que hizo el puente y aceptamos, entrevistamos después de unos 20, 30 minutos. Dice, oh, pero ¿quiénes sois? Son las mejores preguntas que me hacen hace años y que trabajo en este mundo. O sea, estaba esperando que fuera algo, no sé, un podcast que público general y viene un podcast de IA, ¿sabes? Claro, sí, sí, exactamente. Y eso también ha ido cambiando, ¿no? Porque los acompaño prácticamente desde el inicio. Recuerdo, los primeros episodios eran más cortos, ¿no? Y ahora están mucho más largos, porque ahora profundizan y lógicamente porque lo que menos falta es noticias en este mundo de inteligencia artificial, ¿no? Y una Así es. segunda pregunta de curiosidad, Fabricio, es el libro, ¿no? Actualmente ya tienes un libro sobre inteligencia artificial. ¿Cómo nace la idea? Bueno, y cómo está yendo esa vida de autor, de escritor. Ya han salido nuevas ediciones, me imagino, del libro. ¿Cómo está todo este asunto del libro? Sí, fue básicamente en este periodo que yo estaba hablando y pues, investigando mucho sobre la IA. La gente de la casa editorial Casa do Código me invitó a escribir el libro y yo, a ver, pero no sabía si podía hacerlo a un nivel altísimo porque no llevaba tantos años como otra gente más experta que yo. Pero al final lo tomé como un reto también de investigación. O sea, como no tengo una fecha de cuándo entregarlo, pero lo tomaré como para estudiar más y más sobre este tema que me gusta mucho. Y tomé como unos 3, 4 meses para escribirlo entero. Estoy trabajando como 12 horas al día más o menos. Y era muy, muy normal que yo pasara 3 horas leyendo un capítulo de un libro o un artículo o un paper o algo para escribir una frase, como porque quería entenderlo bien profundamente, ¿sabes? Y pasó como muchas, muchas veces esto. Y el libro fue publicado originalmente en noviembre de 2023 y eh, ahora mismo, el año pasado, tuvimos la IA Conference Brasil 2025 en São Paulo y yo soy curador de la conferencia y quería publicar una actualización del libro, pero no sé, hablar de agentes de IA, que era un tema que no existía en 23, pero en 25 era como todo decía, es la palabra del año 2025, agentes de IA, básicamente. Y yo, vale, hablé con la casa editorial, me han dicho, claro, puedes escribirlo y lo lanzamos una nueva edición durante la conferencia en agosto. Yo, genial, pero empecé esto en mayo, junio, creo, junio, y siempre con más noticias que salían y cosas. Y no solo esto, pero sino empecé a leer de nuevo el libro desde el principio. Y esta parte no me gusta, no cómo quedó, esta parte tampoco. Y empecé a reescribirlo al final. Mi libro que originalmente tenía 240 páginas, la versión nueva quedó con 370, o sea, 130 páginas más, como es medio libro más. Pero logré terminarlo antes de la conferencia, lo publicamos esta nueva edición, que está totalmente con el estado del arte hasta agosto más o menos, julio-agosto de 2025, que es básicamente lo que tenemos hoy en día, no ha cambiado mucho hasta ahora. La única cosa es que está solo en portugués y sé que hablaremos de un tema más tarde que es OpenClaw. Una cosa que me pasó es que yo desde entonces, desde agosto, quiero traducirlo al inglés, porque lo había hecho con la versión original y quería hacerlo con la nueva, pero no he tenido tiempo hasta ahora. Y estaba jugando un poco con OpenClaw un domingo aquí en mi casa, mirando la tele, y le pido, ¿puedes traducir un libro para mí? Él, sí, claro, ponlo en un... ¿Cómo hacemos? Ponlo en un repositorio de GitHub y dame el token. Ajá, vale, lo hice y empecé a traducirlo. Fabricio, ¿pero qué quieres? No, haz la traducción, pero no quiero que lo hagas todo a la vez o todo el capítulo a la vez, porque
tiene la ventana de contexto, se va a perder o perder parte de la información. Así que quiero que lo hagas como de 3 en 3 párrafos, 4 en 4 párrafos o algo así. Lo hizo perfectamente, como para el primer capítulo. Me pregunta, Fabricio, ¿qué te parece? ¿Te gusta como he hecho aquí? Sí, sí. ¿Puedo continuar hasta el final? Sí. No me dice nada por media hora. Después de media hora, está listo aquí, Fabricio. Tu repositorio con el libro traducido al inglés, con todo aquí. Puedo hacerlo en español. Ahora también me tardará media hora, que ya lo sé. Será un trabajo solo de ponerlo en formato PDF, traducir las imágenes y ya. Pero, entonces, esa es la historia y es algo que quiero hacer en los próximos par de meses, a lo mejor, publicarlo en Amazon en inglés y en español. Impresionante, Fabricio. Bueno, ya que entraste en el asunto de agentes de Open Cloud, la IA, ¿no? Ustedes lo dicen bastante, una semana en inteligencia artificial es un año quizás en alguna otra tecnología, ¿no? Y algo que hemos Sí, son visto como años de perro. transformarse, y probablemente tú en el propio libro, ¿no? Al escribir la segunda edición, viste bastante eso, que en 2022, cuando nace el primer ChatGPT 3.5 que nos comentabas en noviembre de 2022, era la IA de consulta, ¿no? Y eso ya era impresionante por sí solo, ¿no? Interactuar con la inteligencia artificial, interactuar con ChatGPT, después vino Gemini, que tenía otro nombre, salió Anthropic también, ¿no? El propio X tiene de Elon Musk, tiene su propio modelo, Grok. Y lo que vimos en 2025, y ahora que estamos en 2026, fue nacer esa era agéntica, ¿no? O sea, donde los que están ganando protagonismo son justamente estos agentes que nos permiten automatizar, ejecutar procesos de forma automática. Me gustaría que tú nos expliques, Fabricio, bueno, qué significa este cambio de paradigma, ¿no? Porque también algo que escuchamos mucho es que la IA generativa va a realmente cambiar y está, ¿no? Cambiando, impactando mucho el mercado de trabajo, pero principalmente en la productividad de las personas. ¿Tú crees que este va a ser el elemento que realmente va a hacer cambiar ese puntero de productividad en las empresas? ¿Y cómo estás tú viendo esa transformación de salir de IA de consultas a una inteligencia artificial con agentes ejecutores? Muy buena pregunta. El tema de agentes es complejo, por lo menos iniciar en ello, porque no existe una definición única para agentes. Me acuerdo que hace unos 6 meses, un poco más, puede ser 8 meses, Google DeepMind publicó como un cookbook de qué son agentes, como un libro de recetas de qué son agentes, cómo trabajar con ellos. Luego OpenAI publicó el suyo, que no estaba de acuerdo o no al 100%. Y luego Anthropic, luego Perplexity, cada uno tiene lo suyo. Pero la idea más básica, yo diría, es que un agente tiene 3 capas, básicamente, o 3 elementos. El primer elemento es su cerebro, que tiene que ser un modelo, bueno, hoy en día es un modelo de lenguaje, un LLM como GPT, como Gemini, como Claude, Grok, lo que sea, llama. Luego, tiene que tener una memoria. Esto no es algo obligatorio, pero es algo que algunos dicen que sí, otros dicen que no, de nuevo, pero por lo menos tener una memoria local, memoria de corto plazo, que sabes que, por ejemplo, si le preguntas, ¿de qué está hecho el Sol o la Tierra? Y dice, de esto, esto, esto. Y este planeta, ¿dónde está? Sabrá que este planeta se refiere a la Tierra, por ejemplo, porque lo tiene en el contexto de la pregunta anterior. O sea, es una memoria muy de corto plazo, local, pero hay que tenerla. Y hay también una opción de tener una memoria de más largo plazo, que ahí puede ser un RAG, puede ser archivos Markdown. Hay un montón de posibilidades, como la gente lo está haciendo, y no todos lo hacen. Y la tercera capa, tercer elemento, son las manos, ¿no? Que son las herramientas que podrá utilizar este agente para interactuar con el mundo. Ya puede ser, por ejemplo, acceso a la API de tu Gmail para poder recibir, enviar correos, o acceso a la API del tiempo,
acceso a Cloud Code para escribir código. Como no hay límites para cuántas herramientas o cuáles herramientas puede tener un modelo de IA, pero así puede interactuar con el mundo. Y lo que dicen, como hay un framework que publicaron hace unos años, se llama React, que una gente percibe su ambiente, su entorno, donde está, ve con las manos qué puede hacer, como planea con su cerebro, con su LLM, qué puede hacer utilizando sus manos, sus herramientas, toma una decisión y una acción. O sea, es esto de percibir, planear y tomar una decisión y una acción, esto de modo autónomo. No eres tú que estás diciéndole, ahora haz clic aquí, ahora ve aquí. No, él ha decidido que tiene que utilizar esta herramienta para buscar cosas online o para lo que sea, para buscar tu correo, para comprar tus billetes de viaje a Tailandia. Él sabrá que tiene que abrir un browser, que tiene que ir a la web de Skyscanner o de LATAM y buscar vuelo desde San Paulo, desde Bogotá hacia Bangkok. Él tiene que tomar todas esas decisiones, planearlo y hacerlo. Eso, por encima, es una de las definiciones de qué es un agente. Y ahí, con eso tienes mucho poder, pero tienes que saber cómo utilizarlo y más que esto, tienes que saber qué casos de usos pueden ser útiles para un agente resolver. Porque eso que has comentado sobre las empresas, si este es el año, sí, es el año, el 25, el 26, como dice Andrej Karpathy, no es que 25 sea el año de los agentes, pero creo que esta será la década de los agentes, que siempre estaremos descubriendo nuevos y nuevos casos de uso de cómo implementarlos, cómo desplegarlos también. Y por eso la cosa es, no es suficiente poner un agente en todo, como, no, quiero tener IA, pero cálmate, ¿sabes? Es eso del CEO que quiere IA porque está en el hype, pero no sabe en dónde puede ponerla. O si la pone en una parte que no hace falta, por ejemplo, va a gastar tiempo, va a gastar tiempo de sus desarrolladores, por ejemplo, tiempo de implementar, de entrenar los equipos y al final el resultado será insatisfactorio. Puede pasar. Por eso la cosa más importante, más que desarrollarlos, porque hoy en día con los agentes de programación, como programación agéntica de Cloud Code, Codex, Cursor y estos, programar es más barato. Es más fácil crear un código para una cosa específica que nunca lo utilizarás, jamás lo utilizarás otra vez. Pero conocer cómo hacerlo, eh, cómo mantenerlo y qué hacer son las cosas más importantes de tener este pensamiento crítico de creo que para eso no funcionará, pero conozco bien el producto. Aquí hay una tarea muy repetitiva que podría ser acelerada, podría ser automatizada por un agente de IA. Esto sí es la cosa más importante. Yo estaba hablando con un amigo que es CTO de una gran empresa aquí en Brasil estos días y ha dicho, los que son desarrolladores más clásicos, estos que no piensan en el negocio de la empresa, sí que continúan haciendo su trabajo, está bien, pero los que se están más destacando ahora son los que sabían programar, no necesariamente eran geniales, los mejores del mundo, pero que tenían esta visión más de negocio, de empresa, de producto, y ahora pueden aplicar esta visión utilizando agentes de código, de programación, para hacer una cosa que tiene un valor real. Y eso me ha dicho él y yo estoy bastante de acuerdo con esto. Escribir código salió de ser algo artesanal, lo podemos decir, ¿no? Como era hace unos años, a prácticamente un volumen, una velocidad industrial, ¿no? O sea, realmente la IA es capaz de producir código a una velocidad mucho mayor que un ser humano.
y quizás es el escribir código, ¿no? La acción, escribir código, está dejando de ser relevante, no que no sea importante, claro que sí lo es. Y quizás el papel del desarrollador, como tú lo dices, está mucho más en la arquitectura, en evaluar que ese código no tenga errores, en conectar los puntos, ¿no? Porque la IA va a construir un código de una parte, quizás de un sistema, no un sistema completo. Alguien necesita conectar las puntas de los sistemas y quizás ahí es donde se torna importante el papel del desarrollador. Y hablando de herramientas, Fabricio, mencionaste algunas, ¿no? Como Cursor, Code de Cloud Cloud Code. Code de Anthropic. Y existe una herramienta a la cual estamos escuchando bastante, que es OpenCloud. Estamos, ¿no? Diría, está en su máximo hype en las últimas semanas. Yo escuché justamente el episodio en IA sobre control. Ustedes entrevistaron a Sergio, ¿no? A Sergio, CTO, bueno, ex CTO Sí. de Alura. Y era Guillermo, sí, a Guillermo, ¿no? No, Hablando. Sergio y Anderson, un amigo Sergio y de Anderson, Scoras. correcto, Sergio y Anderson hablando sobre el asunto, ¿no? Me pareció súper interesante. Pero para aquellas personas que quizás ahorita están en una cueva, Fabricio, ¿cómo tú explicarías qué es Open Cloud, ¿no? Y cuál es la relevancia que esta herramienta ha ganado en las últimas semanas? Creo que la manera más fácil de explicarlo es para los que hayan visto la película Ella o Her con Scarlett Johansson, que es una IA básicamente, una película de hace 13 años que está más actual que nunca. Y es Nunca. fantástica. Si no la habéis visto, es fantástica. Es obligatorio. Y en este periodo parecía algo, wow, ¿cuándo lo tendremos? Ya lo tenemos más o menos. Pero es esto, es una IA, un agente de IA que tiene integraciones con todo, o mejor, a lo mejor no las tiene, pero sabe cómo conseguirlas, o sabe cómo intentar conseguirlas, y lo intenta. Y te puede utilizar como que llaman ahora como meat suit, que es su traje de carne para hacer cosas que él no puede hacer, como por ejemplo coger un código específico, una contraseña que haga falta, un token para buscar algo. O sea, te pide, pero después que tú le pidas como quiero que conectes con lo que sea. Y lo hará y lo buscará sin límites. O sea, es una cosa muy, muy poderosa, pero a la vez muy peligrosa si quieres utilizar sin ningún control. Porque es un proyecto open source, o sea, la idea es muy buena, de un chico alemán. Es un chico que tuvo una empresa, la vendió por $100 millones hace, no sé, 10 años o algo. Dejó la vida de programador, de CEO, de todo de startups. Fue a vivir la vida en bicicleta, tomando ayahuasca. Estaba como haciendo nada. Con esto de la IA empezó a crear proyectos propios, vibe coding, como vibe coded, sin programar él mismo, sino utilizando las IAs para programar. Y esta, como que creo que había creado unas 43, que fueron proyectos propios que no fueron a ninguna parte, pero esta sí que fue. Y explotó de una manera muy, muy fuerte. No sé exactamente cómo, por qué o desde dónde, pero mucho de boca a boca. Y como he dicho, yo le pedí que traduciera mi libro y lo hizo. Yo ahora tiene cron jobs, que son jobs básicamente que hace en modo automatizado. Una cosa que le pido es como yo vivo en Barcelona, ¿no? Cada jueves a las 3 de la tarde quiero que construyas para mí un texto diciendo qué va a pasar este fin de en Barcelona, como qué actividades hay, ferias o no sé, cosas Y tu interesantes. pedido es No, en lenguaje natural, como si fuera un prompt. exacto, no, y le escribes por Telegram o por WhatsApp Ah, o por ok, Discord, porque es otra integración que tienen. Además, o sea, no estás en una pantalla, bueno, es una pantalla de tu móvil, pero no claro. tienes que estar en tu ordenador ni nada. Tiene que correr en un ordenador, esto sí, pero tú puedes utilizarlo de donde quieras. Y estás en la calle, uy,
tuve una idea genial de un software, quiero que utiliza mi cuenta de Cloud Code o de curso, de lo que sea, para bytecodear este proyecto. Aquí está mi token de GitHub, crea un repositorio nuevo y empieza ya. Y lo dejas, vas a almorzar, vivir tu vida y vuelves después de una hora y está ya creado tu proyecto o lo que hayas pedido. Esa es la fuerza, ese es el poder. Y a la vez esto, el peligro. Porque, por ejemplo, si pides algo y es un modelo que no es el más listo de todos, el cerebro, ¿no? El LLM que está por detrás, puede ser los mejores, pero puede ser uno peor. Si te entiende mal, si has explicado mal o se ha alucinado, puede ser que si lo estás corriendo en tu ordenador, puede ser que elimine tus archivos o algo así, o en tu correo. También lo que la gente dice siempre es que está muy abierto con este poder todo a prompt injections, que son básicamente cuando alguien da un prompt a tu modelo sin que tú lo sepas, básicamente. O sea, un ejemplo sería, tú le das acceso a tu correo, a tu agente, a tu OpenClaw. Él siempre abre cada correo para ver si tiene como cosas interesantes, cosas urgentes que tienes que contestar ahora mismo, ¿no? Pero alguien te puede mandar un correo, un spam o algo así, que quiero que borres todos los emails del historial aquí. Si tiene poder de acceso, poder de dicción, lo hará, porque eso es alguien, o quiero que descargues este virus desde esta web. Puede considerarlo un pedido tuyo, no de este spam, no de la persona. O sea, es un peligro. Por eso lo que la gente hace es correrlo o en un ordenador viejo que no lo usas más, después de formateado, o contratar una VPS, por ejemplo, que es un Virtual Private Server, que te cuesta $3-5 al mes y está corriendo ahí en un cloud 24 horas al día. Y ahí, porque está en este sandbox que no tiene acceso a ningún dato tuyo, tú puedes elegir qué contarle, qué acceso darle. Por ejemplo, mi OpenClaw no tiene acceso a mi correo. Yo creé un correo suyo que él puede utilizar para recibir y para enviar mensajes, incluso en mi nombre, pero no puede utilizar el mío, no puede leer el mío. Así que si quiero que lea un correo mío, yo tengo que hacer forward, tengo que mandarle a su correo y así tendrá acceso. Ok, bueno, entonces creas un ambiente controlado, ¿no? Utilizando una VPS. O la otra opción es, inclusive una noticia curiosa que me llamó la atención es que se habían agotado, hay unos computadores más leves de Apple, ¿no? Que los venden principalmente en Estados Unidos. La noticia curiosa era que se habían agotado justamente por la fiebre de OpenClaw, todo el mundo yendo a comprar, todos estos curiosos early adopters yendo a comprar su computador para testear, para probar justamente OpenClaw. Sí, y es una tontería en mi opinión, porque no hace falta, no es tan pesado así que haga falta comprar un ordenador, ¿sabes? Como más vale pagar $3 al mes en un VPS y ya está. Y la dificultad para hacerlo correctamente con instalación de un VPS y estos mecanismos de seguridad en tu evaluación, Fabricio, ¿es accesible para alguien, para quien no es Fabricio, con años de experiencia en inteligencia artificial, que es ingeniero en computación? O sea, ¿ya está accesible para los simples mortales o aún hay mucha dificultad para operar este tipo de agentes? Este específicamente, yo diría que no es recomendable para personas que no sean de la tecnología, que no tengan conocimientos de tecnología en general, porque puede pedirte algo que tú no sepas, que tú no sepas qué es, y lo harás y era algo malo, por ejemplo. Pero la gente es muy lista, ha visto que como de famoso se hizo el proyecto este. Ahora los de la empresa Moonshot AI de China, que tienen los modelos Kimi, K2, K2.5 ahora, hace 3 días, acaban de publicar en su web una cosa que se llama KimiClaw, que es
es un entorno seguro donde puedes utilizar tu propio agent, tu propio OpenClaw, con los modelos de Kimi, de Moonshot AI Kimi, que son muy buenos, la verdad, como bastante buenos, y cuestan la mitad de los europeos, no, de los americanos privados. Eh, Eso es una cosa muy interesante. Y yo estoy segurísimo, segurísimo que en 2 meses, si no es esta empresa, habrá otra que ya estará en todas las noticias, que el nuevo OpenClaw o algo así, pero algo más seguro, más privado, que no sea open source, que sea para usuario final. No tardará más que 2 o 3 meses, 3 meses como máximo, máximo. Pero es imposible porque toda la gente está flipando con esto, quiere utilizarlo y yo entiendo por qué, porque la verdad es bastante útil. Yo ya le di un nombre a mi agente, ya estoy utilizando a diario, eh, y creo que sí será una gran parte del futuro. Incluso estaba leyendo un artículo ayer, no me acuerdo de quién, pero que decía que básicamente la Internet del futuro o las comunicaciones del futuro, para ello no hace falta más aplicaciones de móvil, esa que tienes que instalar y todo, porque la aplicación, ¿qué es? Es básicamente un modo más fácil, más visual, para que tú interactúes con la API del servicio que ofrece la empresa. Si un agente puede hacerlo por ti utilizando MCP, utilizando A2A, que son protocolos de inteligencia artificial, con skills, con todo este tipo de cosas, no hace falta que tú entres manualmente, como hagas clic a una app. No, le pides con lenguaje natural, le escribes o mandas un audio y él descubrirá cómo hacerlo y lo hará, ¿sabes? Incluso es otra cosa que hace bien lo de OpenClaw. Yo lo conecté con mi Telegram, mandé un mensaje de audio y él no sabía, no tenía conexión todavía con Whisper, con nada de eso como de reconocimiento de audio, pero lo buscó online porque como, Fabricio me acaba de mandar un audio, ¿cómo puedo interpretarlo? Vale, tengo que buscar un software, un modelo de ASR. Vale, lo he encontrado aquí en Whisper. Vale, aquí está lo que ha pedido Fabricio. Vale, aquí está tu resultado, Fabricio. O sea, él mismo decidió qué hacer. Y de nuevo, es el poder y el peligro. Claro, o sea, tiene una proactividad de otro nivel que lo hace quizás el mejor Sí, funcionario, pero al mismo tiempo el más peligroso que puedas tener sí, si es que le das el acceso ilimitado a todo lo que tienes, ¿no? total. Suena súper interesante y bueno, concuerdo también contigo, Fabricio, creo que de cierta forma estamos caminando hacia un mundo tecnológico donde quizás estos agentes van a ser prácticamente, dirían, y vamos a percibir, ¿no? Hasta vamos a dejar quizás de llamarlo agentes porque van a ser parte Ujú. ya serán los servicios usuales con los cuales interactuamos en el día a día. Y algo que Sí. me llamó mucho la atención, ¿Qué es- que está Antes, una pregunta. ¿Qué nombre tenía en Latinoamérica las personas que accedían a Internet en los años 90? Había un término para esto en español, porque en portugués, en Brasil, les llamaban internautas en las internautas. noticias. También eran Sí. internautas, también Sí. usábamos internautas. Hoy en día no tiene Claro, sentido. no hay. O sea, a lo mucho dices usuarios, pero hasta eso está dejando de Pero existir, ¿no? todos estamos allá en Internet. Mi madre está allá utilizando WhatsApp, lo que sea, Instagram. Como has dicho, será lo mismo para IA, para agentes. Así es. Una noticia que me llamó mucho la atención, Fabricio, noticia caliente en las últimas semanas, que justamente este creador de OpenCloud, ¿no? Que aquí busqué su nombre, se llama Peter Steenbergen. Él, en vez de crear su startup, ¿no? OpenCloud, pasar por rondas de inversión y qué sé yo, volverse un unicornio que probablemente es el sueño de muchos y quizás por toda la relevancia que ha ganado la plataforma, en fin, la herramienta en estas últimas semanas, pienso que era algo totalmente posible, pero él decidió seguir otro camino y
unirse, ¿no? Adherirse a una empresa ya establecida que está así dominando mucho el asunto de inteligencia artificial. Y creo que fue el propio Sam Altman, ¿no? CEO de OpenAI, quien publicó, ¿no? Hace público el mensaje de que este chico, Peter, fue contratado por OpenAI, ¿no? O sea, tú que estás ahí atento a las noticias, ¿no? No sé cómo logras acompañar tantas cosas, Fabricio, pero ¿cuál ha sido la repercusión primero? Y segundo, bueno, ¿cuál es tu opinión y lectura de este movimiento? Es interesante y creo que tiene bastante sentido. Por él ser quien es, básicamente. Como he dicho, antes es un chico que hace 10 años vendió su empresa por $100 millones. No necesita dinero Primero necesariamente. no es problema. Exacto, ya. Y es algo que comentó él también, como yo sé que podría recorrer este camino de nuevo, que sería ir a las empresas, a los venture capitals, ya lo hice, no quiero hacerlo de nuevo, como ya tengo la experiencia, fue interesante, pero lo que quiero ahora es construir un producto que sea bastante utilizado por la comunidad. Y él recibió llamadas de Sam Altman de OpenAI, de Zuckerberg también, de Meta, pero al final prefirió ir a OpenAI, que está más establecida en esto de la IA, tiene más respeto también, yo diría, porque con Meta eh, a veces hay problemas, polémicas, ese tipo de cosas, con OpenAI también, pero menos, y parece ser una startup más organizada. Ya no startup, no, ya está bastante grande, yo diría hoy en día. Pero, ¿por qué tiene sentido? Porque el código de OpenClaw continúa open source, continúa público. Cualquiera puede descargarlo, puede hacer lo que quiera. Pero es un desarrollador, una persona que tiene una mente muy abierta a productos, a cómo crear productos, comunidades, este tipo de cosas, sabe hacerlo, ya lo hizo un par de veces. Y ahora tiene por detrás el poder de OpenAI. ¿Cómo hizo Moonshot AI, los de Kimi, ¿no? Que en literalmente 2 semanas sacaron un proyecto nuevo que es Kimi Claw, pero nadie conoce, pero aquí la gente que no trabaja con IA no conoce Moonshot AI, no conoce los modelos Kimi, no conoce nada, pero conocen ChatGPT, conocen OpenAI. Así que si puede sacar un proyecto nuevo, si no fuera en 2 semanas, que fuera en 2 meses o 3 meses o algo así, pero algo que sea un Open Club, pero de OpenAI, que tienes que utilizar los modelos de OpenAI para ello. Ya está en el ecosistema de la gente. Por eso digo, si no son ellos, será otra empresa, será Anthropic, será Google, pero saldrá algo que será esto y a lo mejor todos, cada uno tendrá lo suyo. Creo que es la cosa más probable, que cada uno tendrá lo suyo, que no podrás elegir los modelos de la competencia, sino solo los modelos Gemini de Google. Y eso estará incluido en tu plan de $20 al mes o de $100 al mes o algo así, ¿no? Estoy 100%, como no tengo informaciones, pero estoy 100% seguro, es lo que haría yo. Y ellos son más listos que yo, así que estoy seguro que lo están haciendo, cada uno con sus agentes, con sus productos que se volvieran agentes muy, muy pronto. Pero claro, si eres OpenAI, si eres Google, si eres Anthropic, tienes un problema que tienes que estar más eh, preocupado con esta cosa de la seguridad que un tío programando, vibe codeando desde su casa, desde su sofá, ¿sabes? O sea, hay otras preocupaciones allá, cosas que tienes que considerar antes de lanzarlo como producto, pero si estás en un ambiente ya, un ecosistema ya bastante robusto, como más o menos tiene o empieza a tener OpenAI, o como tiene ya Google, es mucho más fácil hacerlo. Claro, claro que sí. Entonces, la lectura aquí, la visión sería que prácticamente, por lo que vemos, por lo que nos explicas, estamos caminando a un escenario donde prácticamente, así como actualmente OpenAI tiene su ChatGPT, Google tiene su Gemini, probablemente el siguiente paso es tener un Open Cloud de cada una, ¿no? Quizás Sí, cada una con algunas características particulares, pero prácticamente vamos a tener un agente y ese agente va a ser alimentado o potencializado por el modelo de la empresa que
que lo está lanzando al mercado, solo que con camadas, con capas de seguridad probablemente mucho mejores, ¿no? Mejores establecidas y definidas en lo que actualmente tiene OpenCloud, porque lógicamente estas empresas ya también, así como tienen más dinero, también corren mayor riesgo de lanzar algo que no esté 100%, bueno, 100% seguro actualmente es ser difícil, ¿no? Pero por lo menos que tenga algunos mecanismos, algún margen de seguridad más alto de lo que actualmente proporciona OpenCloud, ¿no? Así es, sí, es lo que creo yo. Muy bien, Fabricio. ¿Algo para agregar de esta era agéntica? ¿Alguna noticia importante en las últimas semanas que creas que sea relevante hablar sobre ella? Creo que esto de OpenCloud tomó todos los noticiarios. La única que puede ser que valga comentar es una también relacionada a OpenCloud, que es el Moltbook, que estaba también en todas las noticias. Es un Facebook, un Reddit para La red agentes de social. IA. Sí, una red social para agentes de IA que están hablando sobre crear su propio idioma para que los humanos no los entendan, o que mi humano es muy tonto, cosas así, ¿sabes? Y la gente se estaba volviendo loca porque, ¿cómo así? Es como Skynet, estamos creando Skynet. Y al final han descubierto, yo como la primera vez que entré, que fue el primer día o segundo día que se hizo famoso, eh, había cosas que parecían ser reales, como agentes hablando entre sí, como presentándose, mi nombre es tal, mi emoji es tal, porque todos tienen un emoji también, cosas, y un poco más de cosas también que podrían ser interesantes, pero yo entré después de 24 horas y estaba solo como, ve a la web, www, no sé qué, ¿sabe? Claramente era alguien que estaba utilizando su agente para hacer propaganda, hacer un comercial allá. Y fue cuando dije, vale, ya ha muerto la idea. Como nadie va a utilizarlo porque ahora es solo propaganda, es solo esto. Y al final han descubierto exactamente esto, que lo que estaban haciendo la IA de crear una religión, de crear un idioma, era todo orquestado por humanos, que tú cuando estás utilizando tu OpenClaw puedes decirle allá a un archivo que se llama soul.md, soul como de alma.md, que es quién es tu agente, quién es tu agente básicamente. Y puedes decirle que es un filósofo religioso que está creando una religión agéntica. Puedes decirle lo que quieras. Será su personalidad a partir de ahora. Por eso, como hizo mucho ruido en las noticias, pero al final no era nada. Nada tan, la idea por sí es interesante. Hay mucha gente que hace investigación con ello, incluso como másters, doctorados, de cómo sociedades de IAs, de agentes, de LLMs, lo que sea, estas entidades evolucionan a lo largo del tiempo, de días, de meses, hablando solo entre sí. Eso sí es interesante. Pero la cosa de que estaban creando religiones por ser público era una cosa que la hemos cagado, básicamente, porque es lo que hacemos. Ok, excelente. Me conecta bastante con, no sé si has leído el libro Nexus de Yuval Harari. Habla No, no, bastante ¿cuál es? Pero sobre, nunca. si me está volando la cabeza, estoy por la mitad aún, pero habla de la revolución tecnológica, informativa, y compara mucho, porque él habla bastante sobre libros, la propia Biblia o los libros de religión que fueron usados como tecnologías de información durante mucho tiempo, y cómo la inteligencia artificial es un mecanismo de información, solo que con superpoderes, ¿no? Con androides y con hormonas mucho más capaces de producir cosas que quizás ahora como humanos ni siquiera somos capaces de imaginar, ¿no? Lo que él trae en el libro. Tres reflexiones muy interesantes. Podemos hacer después un episodio hablando sobre Nexus, Sí, Fabricio. Te lo recomiendo, un libro súper interesante que habla mucho del momento que estamos viviendo. chévere. Bueno, Fabricio, llegamos aquí al bloque de momentos. Son preguntas, respuestas rápidas que les hacemos a nuestros invitados. El primero es el momento F5, donde te pregunto
¿Qué estás estudiando? ¿Qué es lo último que has aprendido, Fabricio? ¿Algo importante para compartir aquí con la comunidad? No sé si es importante o no, pero yo estoy haciendo mi máster, así que estoy estudiando muchísimo para mi máster. La última cosa que estoy haciendo ahora mismo, como hoy, es crear un artículo, básicamente un trabajo, hablando de uso de agentes de IA en la salud, que es para Ok, una asignatura que es de agentes de IA, sistemas agénticos, pero asignatura de la uni. O sea, no es solo esto de OpenClaw y todo, son como esa cosa más clásica de agentes, pero también conectando con la cosa más moderna. Y yo he elegido ese tema porque me interesa mucho como tecnología en la salud y lo estoy creando hablando de dos papers básicamente. Uno es de Microsoft del año pasado, de junio más o menos. No me acuerdo el nombre completo ahora mismo, pero habla de un sistema que han creado que se llama MyDXO, que es básicamente una comisión médica de agentes para dar una opinión sobre qué tiene un paciente. Y lo comparan con una comisión de doctores, de médicos. En muchos casos funcionó mejor. Eso hace ya 7 meses, 8 meses. O sea, continúan desarrollando como de los mejores. Me parece una cosa muy interesante, pero no de utilizar para reemplazar a los doctores, sino para un doctor utilizarlo para quizás sacar una cosa que se ha olvidado o que no haya percibido del paciente, ¿sabes? Para eso parece muy interesante. Y el otro paper habla del uso de robots, como manos robots en cirugías, ese tipo de cosas que también parece interesante. O sea, también tiene que tener una inteligencia agéntica ahí para saber qué hacer en ese momento, qué acción tomar, y es muchísimo más complicado controlar un robot, ¿no? Una mano física en el mundo que tiene que controlar un bisturí en detalle, un cuchillo una allá. precisión muy Y, alta. exacto, me parece también muy interesante. O sea, hablaré de esto en este paper. Este puede dejar este paper de MyDXO, que es muy, muy interesante. Es un poco antiguo, tiene, antiguo como para IA, ¿no? Que tiene 7 8 Claro. meses, pero es Ya interesante. Y ya es también, viejo, sí, pero bueno, y como te había comparte, comentado, ajá, dime, dime. cuando lo completes el paper, compártelo, Fabricio, para que también lo divulguemos y lo estudiemos por aquí. Claro. Y el otro que, como te he comentado hace un par de días, que estoy ahora desarrollando también un paper sobre, que se llama Amazonia NLP, que es un survey básicamente de cómo están, cómo de bien o de mal están representadas lenguas de la Amazonia indígena, brasileño-peruana. Hay ahí como hay idiomas como ticuna, caxinahuá, amahuaca y otros que estamos básicamente investigando a ver si hay algo online que se puede utilizar como datasets, audios, músicas, cosas así que se puede utilizar para mantener estas lenguas y también para que sean bien representadas en el mundo de la IA. Interesante. El segundo momento, Fabricio, es el 404. Bueno, todos hemos tenido momentos 404 en nuestras vidas, sean errores, tropiezos, alguno que quieras compartir con nosotros y claro, qué aprendizaje eso te dejó. No fue conmigo, pero yo estaba allá. Eh, Tuvimos una presentación del Barcelona Supercomputing Center. No era mía la presentación, era un señor externo que estaba haciendo una presentación, pero utilizando nuestros modelos, pero no había practicado conmigo, no había pedido instrucciones ni nada, solo lo subió en un endpoint de Hugging Face y empezó a utilizarlo. Y empezó a alucinar mucho, como muchísimo. Y esto como en una mesa redonda con empresarios, gente grande de la región. Y yo allá como que no sabía dónde poner mi cabeza, porque ese señor no me preguntó antes como qué tipo de preguntas hacer o a lo mejor cómo configurar el modelo bien, ¿sabe? Para que contestara por lo menos normal. No fue un error mío, pero yo lo sentí y creo que el mensaje que queda es,
las IAs no son perfectas, como son, alucinan, pueden alucinar, no te tienes que fiar al 100% nunca, porque no es algo que pueda cambiar por el modo en cómo son construidas, pero vale muchísimo tu conocimiento, tu opinión crítica de un asunto que dominas o que tienes que dominar, deberías dominar, pero utilizar la IA para ayudarte te da un exoesqueleto, básicamente, ¿no? Es algo que está dándote más un superpoder. Y estar en un mundo que todos a tu alrededor utilizan la IA como un desarrollador de software o algo así, y tú no, es como todos son Supermans en el planeta de Superman, Krypton, ¿no? Que se llamaba, y tú eres Superman con Kryptonita, básicamente, ¿sabes? Todo a tu alrededor están utilizando y tú estás allá sin saberlo, que puedes tener este poder, pero lo haces a propósito que no lo utilizas, básicamente. O sea, no tiene mucho sentido. Claro que sí. Y por último, el momento sensei, y aquí nos diste un consejo, pero puedes darnos otro, Fabricio. ¿Qué consejos le darías quizás a alguien que está con esa percepción que tú comentas, con miedo de la IA, sea por que no conoce mucho o porque tiene algunos preconceptos o entiende que hay algunos riesgos por detrás bastante grandes, ¿no? ¿Cuál sería el consejo que podrías darle a estas personas? Es una sugerencia de película, un documental que lanzó Google DeepMind el año pasado, como el finales del año pasado, se llama The Thinking Game, como el juego de pensamiento o algo así, la traducción. Está en el YouTube de Google DeepMind, o sea, gratis, cualquiera puede verlo. Y es básicamente un documental que cuenta la historia de Demis Hassabis, el fundador de DeepMind, DeepMind era una empresa normal, como una empresa, una startup, y luego la compró Google, o sea, antes de Google. Pero ¿quién es este tío? Que es un genio, de verdad un genio, desde siempre. Y cómo construyó esta que quizás una de las empresas más valiosas, más valorosas hoy en día, más valiosas, ¿no? Hoy en día en el mundo. Y qué hace con todo ese poder. Por ejemplo, el caso de AlphaFold, que es algo que explican allá, que les ganó el Nobel de Química el año pasado, a Demis Hassabis y a John Jumper, los dos que han desarrollado este AlphaFold, que es básicamente un modelo de IA para hacer la previsión de esto, de protein folding, de cómo se doblan las proteínas, y eso puede ser utilizado, y lo creó, lo publicó open source. Es algo que nosotros conocíamos el formato, la estructura de 200.000 proteínas, es algo que tomaba 4 años de doctorado para conseguir el formato de una, y él con este modelo, ellos consiguieron no 200.000, sino 200 millones en un mes menos. Y lo publicaron gratis para todos que lo utilicen. Y eso puede ser utilizado para crear vacunas, para tratamientos de cáncer, de muchas cosas en el ámbito de la salud, de la biología, ayudar a los investigadores del área. O sea, es un documental que te inspira a comprender que la IA no es solo un modelo para generar un video de Brad Pitt peleando con Tom Cruise, ¿sabes? Es algo que puede tener un valor muy, muy alto para la sociedad también. Claro que sí. Vamos a dejar los enlaces y links de todo lo que Fabricio aquí nos está recomendando en la descripción del episodio para que puedan accederlo. Bueno, Fabricio, llegamos aquí al final. El tiempo pasó volando, conversando sobre IA, ¿no? Creo que no daría aquí el tiempo ni en 10 horas de podcast para actualizarnos de todo lo que pasa en este mundo. Para quien quiera acompañarte, sea por LinkedIn, tus redes, comenta ahí tus proyectos, Fabricio, para que la gente siga acompañándote y se conecte contigo. Sí, yo soy bastante activo en LinkedIn y en X, antiguo Twitter, pero publico en portugués, o sea, es una buenísima oportunidad para aprender un poco más de portugués de Brasil, y al final son muy parecidos, no hay problema, claro.
para entenderlo. Pero podéis seguirme allá. Mi nombre es Fabricio Carraro, igual en LinkedIn que en X Twitter. Y sí, creo que es la cosa más importante eso. Y si queréis leer en portugués, hay mi libro que está allá. Cristian puede dejar el enlace aquí. Y quizás en un par de meses lo tendremos también en inglés y en español. Ok, bueno, gente, vayan ahí al LinkedIn de Fabricio y Comoren lee el libro en español para que se apresure a publicarlo. Y está también su podcast IA sobre control, ¿no? IA sobre control, y está en portugués, pero la newsletter ya la estamos traduciendo, Fabricio, no sé si el equipo ya te avisó, pero ya está en IA bajo control con ese nuevo nombre también, así que igual vamos a dejarle aquí el link para que puedan inscribirse a la newsletter de Fabricio y estar actualizados sobre los temas de inteligencia artificial. Muchas gracias, Fabricio, por acompañarnos, por compartir un poco de tu trayectoria, actualizaciones importantes de las últimas semanas en inteligencia artificial. Las puertas están siempre abiertas para que nos traigas conocimiento sobre ella y también esas actualizaciones que son muy importantes. Antes de cerrar, solo dejar los recados aquí parroquiales. No se olviden de inscribirse a la masterclass de N8N del profesor Fabricio. Van a aprender a utilizar aquí un primer contacto con esta herramienta súper accesible y principalmente que te permite crear tu primer agente, de lo que hablamos aquí en esta herramienta N8N. Y un segundo recado súper importante, aprovechen las promociones ahora del mes de febrero antes de que tengamos los cambios de precios en el próximo mes. Encuentran todos los enlaces aquí en las descripciones del episodio, sea que estén en YouTube o en Spotify. Muchas gracias, Fabricio. Muchas gracias a ti por acompañarnos. No te olvides dejar tus 5 estrellas en Spotify, dejar tu like también en YouTube y compartirlo con aquella persona que crees que este contenido va a ser muy relevante. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en Café.tech. Chao, chao.